La locura no es indispensable en el artista, pero sí es cierto que le es bastante útil. Hola, sean muy bienvenidos y recuerden que este canal es de ustedes. Sean muy bienvenidos a Armonía Universal. Como ven, me afeité la barba. Se van a preguntar, ¿qué pasó con mi barba? Bueno, y si no se lo están preguntando, también salados porque les voy a contar. ¿Qué pasó? Estuve haciendo estudios de mercado bastante extenuantes. ¿Y qué sucedió? Me di cuenta que no era tendencia entre mi público meta. Mentiras, eso era pura habla para decir que no le gustaba a las chiquillas. Antes de empezar este video, quiero agradecerles a mis bros, a Yao y a Brandon, que han hecho posible la realización de este proyecto. Ellos son mis hermanos mexicanos de otra madre. Y bueno, para comenzar me gustaría iniciar con una historia. En mi época de estudiante, allá por los años 2000, ¿qué te importa? Yo tenía un libro anaranjado. ¿Qué sucedía con este libro? Este libro se llamaba Lenguaje Musical o algo así se llama. Y yo decía, lenguaje musical, qué bonito, qué bonita metáfora para definir todo esto. ¿Qué pasó? Que con el tiempo, con los años, me fui dando cuenta de que no era tan metáfora, de que era más literal de lo que yo pensaba, y enseguida les voy a explicar por qué. Si nos pusiéramos a definir de manera informal, sin ser muy puristas, qué significa un lenguaje, creo que la mayoría estaríamos de acuerdo en decir que es una serie de sonidos o fonemas ordenados de forma compleja y que nos permiten comunicarnos unos con otros, que nos permiten expresar ideas y emociones. Además, en el proceso de comunicación intervienen tres partes principales que nos han enseñado en la escuela: el emisor, el receptor y debe haber un canal. Lo anterior, lo que voy a decir, no lo extraje textualmente de ningún libro ni mucho menos, pero sí leyendo varias fuentes y en mi observación empírica he llegado a la conclusión de que la música tiene bastantes elementos por los que podría considerarse un lenguaje bastante complejo y sofisticado. Ya sé qué puede estar pasando por sus curiosas mentecillas. Sí, pero barájenos eso, ¿qué rayos es lo que usted está diciendo? Procedo a explicarme en el acto. En nuestra cotidianidad estamos rodeados de música, desde el vecino que pone reggaetón a las 7 de la mañana, cuando vamos al súper y hacemos la compra, que de hecho la música ahí interviene como una herramienta de mercadeo para que te quedes más y compres más y gastes más. Cuando la escuchamos por gusto, cuando la escuchamos en el jingle de un comercial, la música está tan inmersa en nuestra cotidianidad que incluso algunos autores han llegado a decir que si la música llega a ser borrada de todo el mundo, probablemente llegaríamos a padecer incluso problemas mentales. Sí, así como lo oyen. Pero para efectos de este video, procedamos a construir una definición de qué es música. Podríamos decir perfectamente que es una serie de sonidos o notas ordenados de forma compleja para comunicarnos unos con otros, para expresar ideas y emociones. ¿Coincidencia? ¿Y qué sucede además con la música? Que tiene su propia fonética, su propia ortografía, incluso su propia gramática. Por otra parte, en la música también interviene un emisor y un receptor. En este caso serían el intérprete y el oyente. ¿Qué pasa? También hay un compositor detrás, de quien el intérprete toca las composiciones, valga la redundancia. En muchos de los casos, el intérprete puede ser también el compositor. Y así como en un lenguaje tenemos elementos de los que podemos echar mano, por ejemplo, adjetivos, sustantivos, pronombres, en la música también tenemos algunas partes análogas, si se puede decir, o elementos de los cuales también podemos echar mano. Por ejemplo, la melodía, la cual resulta de la combinación de sonidos o notas. La armonía, que se refiere a la relación de los sonidos o notas entre sí y su ejecución simultánea. La forma, que es la estructura u organización de las partes de una obra musical, los temas y repeticiones. La dinámica, que es la intensidad de los sonidos, los matices y sus contrastes, desde el más suave
hasta el más fuerte, la agógica, la cual se refiere a la expresión lograda a través de los cambios de velocidad en el movimiento. En la música se tienen términos en italiano para denotar estos cambios como adagio, presto, moderato, allegro, allegretto, etc. Y el medio sonoro, que viene siendo el vehículo mediante el cual se transmite la música, por ejemplo, la voz, una guitarra, un piano, etc. Y entendiendo la sinergia de estos elementos, entendiéndoles en conjunto, es que le vamos dando forma a esto que llamamos lenguaje musical. ¿Cuál es la importancia o la implicación de saber todo esto? Esto va más que todo enfocado a no músicos. La importancia de saber todo esto es primero poder apreciar de mejor manera algo que a veces damos por sentado. Vamos en el bus escuchando a Bad Bunny. No, mentiras, eso no. No coman conejo malo, dijo alguien. Vamos en el bus escuchando música, estamos en el súper haciendo las compras, estamos escuchando música, estamos viendo la tele, escuchamos música y muchas veces lo damos por sentado, pero nos permite apreciar de mejor forma este regalo, un lenguaje tan universal. ¿Por qué digo universal? Te las pongo de esta forma. Vos podés estar bien en un auditorio, en un estudio, escuchando una composición de un compositor alemán o un compositor ruso. En muchos de los casos poder sentir la tristeza, la melancolía, a veces felicidad que quisieron plasmar en esas obras, combinando de forma magistral los elementos que les mencioné anteriormente, sin entender un carajo de ruso o de alemán. ¿Pueden imaginarse ustedes eso? A mí me ha pasado. Por otra parte, al estar expuesto a música o al interpretar música, incluso en el aprendizaje de la misma, se activan diferentes zonas del cerebro relacionadas con el lenguaje y la motricidad. Los lóbulos parietales superiores son los responsables de la atención selectiva al tono y la armonía de una pieza, similar a una partitura mental. Dicho sea de paso, hay algunas personas que tienen alguna condición, si se puede llamar así, nombrada sinestesia, que les permite relacionar sonidos o incluso música con otros elementos como colores. Además, se presume que se han detectado diferencias neuroanatómicas entre cerebros de músicos y no músicos, principalmente una asimetría del lóbulo izquierdo. Y no sé, quizá esto te sirva de motivación si estás pensando en empezar a aprender música. Por último, personalmente creo que comprender la música como un lenguaje me ha ayudado a pensar que quizás no hay música buena y música mala, solo hay gustos, pero no solamente gustos, sino que también piensen en un niño quizá de 5 años que su uso del vocabulario quizá no es tan amplio, o puede que sepa varias palabras, pero en muchos de los casos quizá su entonación no es la más correcta, podría conjugar mal algunos verbos, en fin. Creo que así pasa también muchas veces con los compositores, tanto de épocas un poquito más viejitas como contemporáneas. En muchas de las ocasiones su conocimiento en armonía no es tan amplio, en otras ocasiones es la letra lo que podría mejorarse. Algunos quizá utilizan muy buena armonía, utilizan buena melodía, pero no echan tanta mano de la forma o de las dinámicas. Algunos suelen jugar con la lógica, ya no se da tanto, y hay cosas que sí no, porque ustedes saben que todo es como todo, y como digo una cosa, digo otra. En este canal primeramente me gustaría centrarme en la parte de la armonía, que es una parte que a mí personalmente me gusta mucho, y después vemos si se nos va dando, si no, qué se nos da mejor, qué se nos da peor, y qué vamos haciendo y vamos innovando y vamos creando. Y eso sería todo por el día de hoy. Espero que estén muy bien, que se estén cuidando y que estén en armonía con todo lo que son, con todo lo que los rodea y con todo lo que hacen. Recuerden apoyar con un like, suscribirse si no lo han hecho, y los invito de paso a pasarse también a darse una vueltica por nuestras redes sociales en Instagram, en Twitter y Facebook.